Nosotros en sí queremos ir un poquito más allá, pero hasta ahí llegamos. Cambia porque tu pareja, cambia porque hay una ley, cambia porque si no, ¿qué van a decir los demás? Hasta ahí llegamos. Y creemos que estamos cambiando, pero es una ilusión. Nos engañamos a nosotros mismos. Además, no hay nada que cambiar. ¿Qué vas a cambiar? Un pensamiento, pero sí mucho por entender. Entender vuestras reacciones conforme vamos viviendo en las innumerables interrelaciones en las que estamos. Donde hay fuertes presiones, empujones, donde hay habladurías, donde hay chismes. Entonces es extraordinario momento para captar vuestras reacciones y así conocernos y conocer a los demás. Así que no condenen sus reacciones, solo estén atentos y vayan con esas reacciones. Y también descubrirán de cómo esa reacción desaparece. No lo aceptas ni lo condenas, entonces fluye. Algo que no sea, el acto de pensar, no te ves como su salvador ni a quién salvar. Entonces, cuando es un acto de pensar, él lo captará. Él captará tus estados. Por ejemplo, si sacas 00, papá, me saqué 00. Ya te dije que tuvieras ahora, vaya a estudiar. Bien, ahí por ejemplo se ha producido un qué pensar. El acto de pensar no está sujeto a eso. ¿Cómo sería el acto de pensar? No lo dejas. Saca 00. Pero ¿cuáles son las palabras del Padre? ¿Por qué me sacó 0? Pero tenga mucho cuidado de no convertir la interacción con él en un que pensar, porque él va a estar condicionado. Espero que mejore. Otro día estudia más. Bueno, hijo, estás castigado. Ya lo está condicionando. Sí. Bueno, hijo, ¿sabes qué? Mira, los demás sacan buena nota y tú 00, o sea, ¿qué pasa contigo? No. Así se destruye la espontaneidad, la naturalidad. O sea, el temor paraliza la inteligencia, lo mata. Esfuérzate para otro. Esfuérzate. Habría que tener mucho tacto, hablar poco y decir bastante. ¿Qué pasó? Ya. Claro. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de las expectativas? El padre que tiene expectativas siempre su trato estará condicionado, dirigido de acuerdo al clima que ve. Pero aquellos que no duermen en nadie, en nada, entonces, así saque 20 o 00, siempre habrá esa conversación. No habrá esa imposición, esa conversación y esa aclaración, más no el condicionamiento. Y él se dará cuenta porque en el momento en que cambias de reacción contra él, entonces se dará cuenta de que ese trato estaba condicionado. Entonces, pero si no hay eso, le darás espacio para pensar por sí mismo. Wow. Entonces no tendrá motivos para esconderte nada. Eso es porque se llama la comunicación. Permanente con los hijos, ¿no? Como padres, como todos. Que no esté condicionado. A una mamá le decía, ¿qué hacer? Porque mi hija, conforme va creciendo, se va volviendo dura, ya no es como antes, que juega, que salta. ¿Qué está pasando? Les dije a las mamás, aléjense de sus hijos. ¿Por qué nos vamos a alejar? Aléjense, lo están destruyendo. ¿Cómo así? No lograron entender. Luego les hablé acerca de lo que pasa es que ustedes aléjense, tal vez no físicamente, pero psicológicamente, aléjense. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que esperamos mucho de nuestros hijos. Y al esperar, esa genera obsesión, reacción. Y cualquier cosa que ocurra con nuestros niños, reaccionamos. Y matamos su espontaneidad, lo condicionamos. Entonces, si esperas, criticarás, juzgarás, desaprobarás, condenarás, sentenciarás y lo administrarás. Así que aléjense psicológicamente. ¿Cómo es eso? No espere nada. Así nacerá el arte de hablar. No el arte de condición, el arte de hablar está ahí libre, espontáneo, natural. No lo dejas. Le orientas hacia el acto de pensar. Eso es todo. Porque si no se alejan psicológicamente, ¿qué habrá?
criticarán, juzgarán, desaprobarán, condenarán, sentenciarán, y un montón de cosas. Entonces eso crea alejamiento en él. Físicamente no se alejen, puedes estar ahí, pero me refiero psicológicamente. Divórciese, estás atado. Así empezarás a vivir y su hijo empezará a vivir, no a sobrevivir. No, si le digo qué va a decir, mejor no, mejor escondo muchas cosas. No, ve, sobrevivir. Es cuestión de entender nomás. Entonces, después de cada escena, el acto de pensar, por ejemplo, deja de comer caramelo, vas a pagarlo caro. ¿Es el acto de pensar o el que pensar? Es el que pensar. ¿Cómo podría ser un acto de pensar? Si ustedes generan el acto de pensar, no necesitará ese niño o ese joven control, o sea, ya no. Veo a muchos papás cómo corretean y están preocupados por sus hijos. Sí es comprensible, sobre todo cuando esperamos mucho. Pero generen el acto de pensar, sobre todo más o menos hasta los 12 años. A partir de ahí, déjenlo. Pero si hay el que pensar hasta los 12 años, lo demás estará ya destinada. ¿Cómo sería un acto de pensar? Dijo, investigaremos qué es lo que sucede si comemos todos los días caramelo. ¿Y qué es lo que ocurre si hay ausencia de azúcar en nosotros? Investiguemos. Ya lo sabes. Eso es todo. ¿Qué se produjo? ¿Qué pensar o acto de pensar? Claro, tiene toda la información. No has decidido tú. Ya lo sabes. Más o menos así, trato con estos ejemplos hacer entender lo que es el acto de pensar. Recuerden, cada vez que su hijo o alguien hay resistencia, están con qué pensar, no con un acto de pensar. Cada vez que el niño o el joven reacciona de una manera como que protegiendo, no, es un qué pensar, estás vulnerando algo. Ya déjame tranquilo, estudia hijo, ¿cuándo vas a ser? Déjame tranquilo, ya me tiene fastidio. Es un qué pensar, es un qué pensar. Cada vez que se revela por acá, ya es un qué pensar. Es como si le quitaras el muñeco o el juguete al niño, que después de haberlo quitado llora, reacciona. No puedes quitarle su juguete, porque su juguete es una de sus refugios, de sus evasiones. Así que tienes que incentivarle hacia el entendimiento. Por ejemplo, si he sido frustrado en la parte psicológica, me refugiaré en algo. No puedes quitarme mi refugio, no puedes quitarme mi refugio. ¿Qué me estás diciendo? Me dices que no tome, y luego ¿qué me dices? ¿Qué me das? Otra actividad. Y luego me quitas, y luego ¿qué me das? Otra actividad. O sea, de hueco en hueco voy pasando. Eso significa, si escucho música me emborracho por tu amor, me dices que ya no escuche esa música, me dices que escuche música clásica, o sea, me dices que salga de un cajón e ingrese a otro cajón, pero sigue siendo cajón, sigo dependiendo, que es libertad. Ese es el punto. Dime. ¿A qué viene ese refugio? Refugios. Es sencillo, por ejemplo, si tengo una idea de que mi pareja me da seguridad y voy a refugiarme en ella, voy a estar constantemente al lado, voy a estar controlando, es mi refugio, mi centro de vida, y no quiero compartir porque tengo la idea de que sin ella mi vida no tendrá sentido. Entonces empiezo a presionar y no dejaré que nadie se acerque, es mi refugio, mi centro de vida, y lo protejo. Algo así ocurre también con otras cosas, con la droga, por ejemplo, o con el cigarrillo también. Si algunos se refugian en algún vicio. Claro, no puedes quitarle ese vicio. No puedes decirle, deja de tomar con el que pensar. ¿Qué cosa? ¿Le vas a quitar para darle otro refugio? Y de refugio en refugio va pasando. El punto es, ¿hasta qué punto nuestra cultura está basada en refugios? Y no en acciones. Entonces, veamos a ver, tal vez tu refugio tuyo, que te crees salvador, no es tal vez la droga o el cigarrillo, pero sí tragamonera. Ese es tu refugio, solo que es diferente, nada más.
Entonces no se trata de quitar el refugio, se trata de entender qué cosa. ¿Por qué está tomando? ¿Por qué se está constantemente drogando? Vamos, no vayan a quitarle eso, no. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Recuerden las expectativas. Cuando no se cumplen las expectativas, ¿qué ocurre? ¿Qué buscaré? Una decepción. Entonces inmediatamente he creado un refugio. Ya. Entonces es el refugio. No se trata de quitarle la botella, se trata de entender por qué se embriaga, está ahí de lleno en eso. ¿Por qué? ¿Porque se ha frustrado algo? ¿O no se ha cumplido algo que esperaba? ¿Y qué pasa si no esperara nada de nadie? No hay decepción, no hay motivo para qué. Para drogarse, para fumar, desapareció. Entonces, ¿nace qué? La libertad. La libertad. Pero mientras estemos condicionados no habrá libertad pues de elegir. Recién nace la libertad de elegir. Estás bien escuchando música, me emborracho por tu amor, y también normal si escuchas música clásica o si no escuchas. O sea, no hay motivos para escuchar ya. Entonces así tu escuchar se convierte en un arte, no en una herramienta de desfogue o de refugio. Así tu pintar, tu jugar, lo que haces ya es un arte, tu viajar es un arte. Pero no, nuestro viaje lo usamos como un refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el acto de pensar es ir y hacer que piense por sí mismo, y que ésta no está condicionado al cambio. Recuerden, no hay nada que cambiar, todo cambio es lucha, es conflicto, no hay nada que cambiar, porque si no uno se pasa como el joven que decía, quiero sacarte de mí pero no puedo, quiero eliminarte de mí pero no puedo, quiero cambiar pero no puedo. ¿Qué cosa vas a cambiar? ¿Quién te dijo que eso se cambie? No es que así me dijeron. Ahí se ha producido un qué pensar. Un poco con algunos ejemplos para distinguir lo que es el qué pensar y el acto de pensar.